Bueno, entonces vamos con la última parte de filosofía. Esta parte es muy sencilla, pero sí puede venir en su examen. ¿Sí? Bueno, entonces, vimos que la filosofía, ¿sí? Lo más importante de la filosofía es establecer los problemas filosóficos, es decir, conocer los problemas filosóficos. El libro que yo les recomendé que leyeran, de Morente, plantea los problemas filosóficos, ¿sí? Y es decir, es un viaje por la historia de la filosofía. Cuando nosotros decimos historia de la filosofía, ajá, entonces, en esos problemas de la filosofía, ¿sí? En esa historia de la filosofía no hay fechas ni cuestiones así, sino que es más o menos una revisión de cómo ha sido el pensamiento filosófico a lo largo del tiempo, es decir, cómo se han ido abordando esos problemas filosóficos principales. Bueno, ¿cuáles son esos problemas filosóficos? Pues las preguntas importantes que nos hacemos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Qué es Dios? ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento? ¿Por qué tenemos el conocimiento? Si existe el bien, existe el mal. Esos son los problemas filosóficos. Y a lo largo del tiempo, esos problemas se han ido abordando de diferentes maneras, ¿ok? Y eso da origen a algunas partes de la filosofía o lo que integra a la filosofía. Y esas partes que van integrando a la filosofía, bueno, pues son estas, y como lo explica más o menos Morente, si ustedes recuerdan su lectura, él no hace mucho hincapié en ellas, las menciona. Lo que hace hincapié es en los problemas filosóficos, principalmente en la ontología y en la nociología, y hace un recuento a través del tiempo y del pensamiento y cómo se van elaborando, cómo se resuelven esos problemas. Bueno, pero dentro de las partes de la filosofía, pues tenemos a la lógica, que ya lo estudiamos, la lógica que está relacionada con el lenguaje y es el correcto razonamiento. Y tenemos dos, la lógica formal, que es la que nosotros estudiamos, y la lógica dialéctica desarrollada por Hegel y que no hemos estudiado. Y no la vamos a ver mucho nosotros. Bueno, no la vamos a estudiar. ¿Ok? Luego tenemos otra parte de la filosofía que es la ética, que está relacionado con el bien. La pregunta es, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien absoluto? Obviamente, ¿qué es el mal? Como una contraparte del bien o dónde está ubicado el mal, ¿sí? Eso tiene que ver con el comportamiento del hombre, ya sea con su actuar individual o de manera colectiva, como una sociedad. De ahí se desprenden la moral, la política, la axiología, que es el trabajo con los valores, el estudio de los valores, ¿sí? El derecho, ¿sí? Tiene que ver con esa cuestión ética y obviamente con el comportamiento del hombre. Ahí es donde se coloca, y al menos desde Aristóteles, ahí lo colocó la cuestión de la ética, ¿no? La política es un apartado de la ética dentro de Aristóteles, ¿sí? La estética. La estética es la pregunta por lo bello. Obviamente, cuando hablamos de lo bello dentro de la estética, pues hablamos de la belleza de la obra de arte. ¿Qué es una obra de arte? El arte. ¿A qué le llamamos arte? ¿Cuáles son las condiciones para que algo se pueda considerar arte? ¿Quién hace el arte? ¿Cuál es esa expresión estética o expresión de lo sublime? ¿Sí? Y eso es la estética. Y todos los problemas filosóficos se pueden abordar desde un punto de vista estético, ético o desde la lógica. ¿Ok? Luego tenemos la epistemología. La epistemología está relacionada con el conocimiento, ¿sí? Es decir, el conocimiento en sí mismo. O sea, ¿qué significa conocimiento? ¿Qué es conocer? Los métodos que implican el conocimiento, ¿cómo puedo tener conocimiento? La ciencia, ¿sí? Como una episteme, por eso se llama epistemología, ¿sí? En contra de la doxa, que es la opinión. Doxa es opinión, episteme es conocimiento, y de ahí viene la ciencia, ¿sí? El acto de conocer nuestras creencias, cómo se dan esas creencias, el mismo conocimiento es una creencia, ¿sí? Algunos así lo determinan como una posible creencia, ¿sí? Entonces, eso es la epistemología.
Y por último tenemos a la metafísica y la ontología que van juntas, que es el conocimiento del ser. El ser como ser absoluto, ya sea Dios, y ahí está la teología. Pues la filosofía está muy relacionada con la teología. De hecho, después se desprenden y durante la Edad Media tienen ese conflicto entre la filosofía y la teología, entre la razón y la fe. ¿Ok? Y vamos a tener algunos filósofos de la Edad Media como Tomás de Aquino, donde tratan de subordinar a la razón, subordinarla a la fe. Y otros como Averroes, que tratan de separarlas y decir una cosa es la razón, que esa es la filosofía, y otra cosa es la fe, que eso es la teología. Dentro del ser tenemos a los entes. Los entes son existentes, los entes que pueden ser materiales o inmateriales. Y ese ser absoluto que puede tener existencia o puede tener consistencia. Estas dos cosas son muy importantes, ¿ok? Existencia es aquello que decimos que existe. Por eso, en las religiones es muy importante la cuestión del existir. Y entonces, cuando aceptamos a un Dios, lo que en realidad aceptamos es su existencia, ¿sí? Que es diferente la existencia a la creencia, porque podría no existir un Dios y sin embargo creer en ello. Ese es un conocimiento, es una creencia. La cuestión de la epistemología, junto con la lógica, es determinar si es una creencia válida, o sea, si es un conocimiento válido. ¿Ok? La existencia es mucho más serio, porque tratamos de ver si existe. O sea, ¿existe el mundo o solo tengo una idea del mundo, una imagen del mundo, lo que creo que es el mundo? Y muchos filósofos se lo han encontrado. De ahí en Morente ustedes van a encontrar un capítulo que se llama Idealismo, donde René Descartes trata de ver si existe el mundo y llega a la conclusión de pienso, luego existo. Es decir, si pienso, entonces tengo existencia. Y si tengo existencia, el mundo existe y todo lo demás existe. Esa es la existencia. Entonces, es un punto muy importante. La consistencia, si ustedes siguieron su lectura con Morente, entonces en la ontología van a ver que habían 4 preguntas. Entre ellas está, ¿qué existe? ¿Qué es la existencia? ¿Qué consiste? ¿Y qué es la consistencia? ¿Sí? Cuando se van respondiendo esas preguntas, entonces se van resolviendo ciertos problemas filosóficos. ¿Ok? Entonces, la consistencia es el contenido de aquello que existe. Entonces, los entes pueden existir, pero podrían no tener consistencia, o sea, materialidad, o su consistencia ser algo que no entendemos, que no podemos comprender, como un fantasma. El problema de un fantasma es poder